Bienvenidos a esta clase de medicina. Continuamos con la cuarta parte y final del tema trauma craneoencefálico. En esta explicación vamos a desarrollar la revisión secundaria, los procedimientos diagnósticos, el tratamiento médico de las lesiones craneoencefálicas, la corrección de la anticoagulación, las medidas para disminuir la presión intracraneal, el manejo quirúrgico, las heridas del cuero cabelludo, las lesiones penetrantes, el pronóstico y el concepto de muerte cerebral. Seguiremos el orden exacto de las imágenes y analizaremos cada punto como en una clase de neurotrauma. Imagen 1. Esta imagen inicia con la revisión secundaria en el paciente con trauma craneoencefálico. Una vez realizada la evaluación primaria y estabilizado el paciente, debemos pasar a una evaluación más detallada. La revisión secundaria tiene como objetivo detectar signos de deterioro neurológico precoz que pueden indicar progresión de una lesión intracraneal. Durante esta etapa debemos realizar evaluaciones seriadas de la escala de coma de Glasgow, buscar signos de lateralización y evaluar la reactividad pupilar. La escala de coma de Glasgow debe repetirse porque un paciente puede llegar con una puntuación inicial aceptable y posteriormente deteriorarse por aparición de edema cerebral, hematomas o aumento de presión intracraneal. Los signos de lateralización son datos neurológicos que indican una lesión focal en un hemisferio cerebral. Pueden manifestarse como disminución de fuerza de una extremidad, alteraciones del lenguaje, cambios pupilares o pérdida de funciones específicas. La evaluación pupilar es fundamental porque las pupilas reflejan la función del tercer par craneal y la presión sobre estructuras profundas del cerebro. Uno de los signos de alarma más importantes es la herniación del lóbulo temporal, conocida como herniación del uncus. Esta ocurre cuando una lesión expansiva aumenta la presión dentro del cráneo y desplaza el tejido cerebral. El uncus del lóbulo temporal puede comprimirse contra estructuras vecinas, especialmente el nervio oculomotor. Esto puede producir una pupila dilatada y poco reactiva del lado afectado, alteración del nivel de conciencia y progresión rápida hacia deterioro neurológico. Por eso debemos evaluar las pupilas, la respuesta a la luz y la respuesta pupilar en cada reevaluación. Es importante recordar que el trauma ocular puede alterar la respuesta pupilar, pero en un paciente con trauma craneoencefálico siempre debemos considerar primero la posibilidad de lesión neurológica. Durante la revisión secundaria debe realizarse un examen neurológico completo, valorando nivel de conciencia, fuerza muscular, respuesta motora, sensibilidad, lenguaje y signos focales. Continuamos con los procedimientos diagnósticos. La tomografía de cráneo es el estudio principal en el trauma craneoencefálico. Está indicada especialmente en pacientes con TCE moderado o severo. Debe realizarse lo antes posible después de conseguir estabilidad hemodinámica, porque permite identificar lesiones que requieren tratamiento urgente. La tomografía debe repetirse si aparecen cambios clínicos o deterioro neurológico. También puede repetirse de forma rutinaria dentro de las primeras 24 horas en determinadas situaciones. Pacientes con contusiones intraparenquimatosas. Contusiones subfrontales. Contusiones temporales. Pacientes que reciben anticoagulantes. Mayores de 65 años. Hematomas intracraneales mayores de 10 mililitros. Hemorragia subaracnoidea. La tomografía permite identificar diferentes hallazgos importantes. Puede mostrar edema del cuero cabelludo, hematomas subgaleales, fracturas craneales y lesiones con efecto de masa. Las fracturas se observan mejor utilizando la ventana ósea de la tomografía. Entre los signos críticos encontrados en la tomografía tenemos la hemorragia intracraneal, las contusiones cerebrales, el desplazamiento de estructuras de la línea media y el efecto de masa. La desviación de la línea media es un signo muy importante porque indica presión intracraneal significativa. Cuando existe desplazamiento importante puede ser necesario realizar evacuación de un coágulo sanguíneo o retirar una contusión cerebral que esté causando desviación y compresión. Ahora pasamos al tratamiento médico de las lesiones craneoencefálicas. El objetivo principal del tratamiento médico es prevenir el daño cerebral secundario. Recordemos que la lesión primaria ocurre en el momento del trauma y no podemos modificarla, pero la lesión secundaria aparece posteriormente por hipoxia, hipotensión, edema, alteraciones metabólicas o aumento de presión intracraneal y sí podemos intervenir sobre ella. El principio fundamental es mantener la función normal del tejido nervioso viable y proporcionar condiciones óptimas para la recuperación del tejido lesionado. El tratamiento médico incluye líquidos intravenosos, corrección de alteraciones electrolíticas, hiperventilación temporal en situaciones específicas, manitol, solución salina hipertónica, barbitúricos y anticonvulsivantes. Imagen 2. Esta imagen corresponde a la corrección de anticoagulación en pacientes con trauma craneoencefálico. En todo paciente con TCE debemos investigar si utiliza anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Esto es fundamental porque estos medicamentos aumentan el riesgo de hemorragia intracraneal y pueden empeorar una lesión existente. Debemos realizar estudios de coagulación, especialmente el INR cuando esté indicado.
El objetivo principal es lograr una reversión rápida de la anticoagulación cuando exista riesgo hemorrágico. Comenzamos con los antiagregantes plaquetarios. Un ejemplo clásico es la aspirina, que altera la función plaquetaria. El tratamiento puede incluir transfusión de plaquetas. En algunos casos puede requerirse desmopresina o DDAVP para mejorar la función plaquetaria. En pacientes tratados con warfarina o cumarínicos debemos corregir la alteración del INR. El tratamiento incluye plasma fresco congelado, vitamina K, concentrado de complejo protrombínico y factor VIA. El objetivo es normalizar rápidamente el INR y disminuir el riesgo de expansión del sangrado. En pacientes con heparina no fraccionada el tratamiento de reversión es el sulfato de protamina. El control se realiza mediante PTT, porque este parámetro permite valorar el efecto de la heparina. En pacientes que utilizan heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, puede utilizarse sulfato de protamina, aunque la reversión puede ser incompleta. Para dabigatran existe un antídoto específico llamado idarucizumab. En algunos casos puede beneficiarse del concentrado de complejo protrombínico. Para rivaroxaban no existe una reversión específica según el material mostrado. Puede considerarse el uso de concentrado de complejo protrombínico. Imagen 3. Esta imagen desarrolla el tratamiento médico dirigido a disminuir la presión intracraneal. Primero tenemos la hiperventilación. El objetivo de la hiperventilación es disminuir la presión intracraneal mediante reducción de la presión arterial de dióxido de carbono. Cuando disminuye la PCO se produce vasoconstricción cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y reduciendo temporalmente el volumen intracraneal. Sin embargo, es una medida con riesgo. La hiperventilación excesiva o prolongada puede producir vasoconstricción severa, isquemia cerebral y disminución de la perfusión cerebral. Por eso no debe realizarse de manera profiláctica. Lo ideal es mantener una PCO entre 35 y 45 mmHg. Solamente está indicada en pacientes con deterioro neurológico progresivo y signos de herniación cerebral. Puede utilizarse temporalmente con PCO entre 25 y 30 mmHg en situaciones críticas, por ejemplo mientras se prepara una cirugía urgente por hematoma intracraneal expansivo. El segundo tratamiento es el manitol. El objetivo del manitol es reducir la presión intracraneal elevada. Se administra como solución al 20%. La dosis habitual indicada es 20 gramos de manitol por 100 ml de solución. En pacientes normovolémicos con deterioro neurológico agudo, como dilatación pupilar, hemiparesia o pérdida de conciencia, puede administrarse manitol en bolo de 1 gramo por kilogramo. Posteriormente el paciente requiere tomografía urgente o valoración neuroquirúrgica si existe lesión. Si no existe neurocirugía disponible debe trasladarse a un centro especializado. El manitol debe utilizarse con precaución en pacientes hipotensos o hipovolémicos porque puede empeorar la situación. Durante el tratamiento debemos controlar la dosis, generalmente entre 0,25 y 1 gramo por kilogramo para controlar la presión intracraneal elevada. Debemos evitar hipotensión arterial y mantener presión arterial sistólica mayor o igual a 90 mmHg. También debe monitorizarse la presión intracraneal cuando esté disponible y mantener osmolaridad sérica menor de 320 mSm. Se prefieren bolos antes que infusiones continuas. La solución salina hipertónica también es una alternativa. Sus concentraciones pueden variar entre 3% y 23,4%. Su objetivo es reducir la presión intracraneal elevada. Una ventaja importante es que no tiene efecto diurético significativo. Puede preferirse en pacientes hipotensos porque el manitol puede empeorar la hipotensión. Sin embargo, en pacientes hipovolémicos ninguna de estas terapias reduce adecuadamente la presión intracraneal si primero no se corrige el estado circulatorio. Los barbitúricos producen reducción de la presión intracraneal. Están indicados principalmente cuando existe presión intracraneal refractaria a otros tratamientos. No deben utilizarse si existe hipotensión o hipovolemia. Pueden causar hipotensión y tienen vida media prolongada, dificultando la evaluación neurológica. Se utilizan solamente cuando la presión intracraneal permanece elevada pese al tratamiento médico y quirúrgico. Requieren estabilidad hemodinámica antes y durante su administración. Finalmente tenemos los anticonvulsivantes. Las convulsiones postraumáticas pueden aparecer después de un trauma craneal. Las convulsiones tempranas aparecen durante las primeras horas posteriores al trauma. Pueden controlarse con anticonvulsivantes, pero tienen utilidad limitada para modificar la evolución a largo plazo. La fenitoína puede utilizarse. La dosis habitual incluye una carga de 1 gramo intravenoso y mantenimiento de 100 mg cada 8 horas, ajustando según niveles séricos terapéuticos. También pueden utilizarse benzodiazepinas como diazepam, lorazepam o midazolam para controlar convulsiones activas. Las convulsiones prolongadas de 30 a 60 minutos pueden causar daño cerebral secundario. Por eso es importante controlar las crisis antes de que produzcan más lesión.
No se recomienda el uso profiláctico de fenitoína o valproato para prevenir convulsiones postraumáticas tardías. Puede recomendarse fenitoína para disminuir la incidencia de convulsiones tempranas durante los primeros 7 días. Imagen 4. Esta imagen corresponde al manejo quirúrgico, pronóstico y muerte cerebral. El manejo quirúrgico está indicado en diferentes situaciones. Incluye heridas del cuero cabelludo, fracturas deprimidas del cráneo, lesiones intracraneales con efecto de masa y lesiones penetrantes. Las heridas del cuero cabelludo requieren una limpieza e inspección cuidadosa antes de suturar. Una causa frecuente de infección es la limpieza inadecuada. Debemos retirar tejido desvitalizado mediante desbridamiento. Posteriormente realizamos hemostasia mediante presión directa o ligadura cuidadosa de vasos. El cierre puede realizarse mediante suturas, clips o grapas. También debemos buscar fractura craneal, cuerpos extraños y lesiones penetrantes. La pérdida sanguínea del cuero cabelludo puede ser importante, especialmente en niños y adultos mayores. En fracturas abiertas o deprimidas un hematoma puede confundirse con una fractura, por eso debemos confirmar mediante radiografía simple o tomografía. Las fracturas deprimidas del cráneo requieren evaluación mediante tomografía para valorar el grado de depresión y lesiones intracraneales asociadas. Tienen mayor riesgo cuando están abiertas o contaminadas. La elevación quirúrgica está indicada cuando existe hundimiento importante, lesión intracraneal asociada o fractura abierta contaminada. Puede manejarse mediante sutura del cuero cabelludo si está presente. Las lesiones intracraneales con efecto de masa requieren manejo neuroquirúrgico. Si no existe neurocirujano disponible, se requiere traslado urgente a un centro especializado. En circunstancias excepcionales puede realizarse craneotomía de emergencia. Está indicada cuando existe deterioro rápido, amenaza vital o permite ganar tiempo hasta recibir atención especializada. Las lesiones penetrantes del cráneo requieren tomografía como estudio preferido. Se debe evaluar la trayectoria del proyectil, fragmentación, cuerpos extraños y presencia de aire intracraneal. Las radiografías simples pueden ser útiles si no existe tomografía. Debemos valorar lesiones asociadas como lesión vascular, aneurisma traumático o fístula arteriovenosa. Si la trayectoria está cerca de la órbita o región temporal, debe realizarse angiografía. El tratamiento incluye antibióticos de amplio espectro y manejo neuroquirúrgico. La resonancia magnética debe evitarse si existen objetos metálicos. Imagen 5. La última imagen continúa con situaciones especiales del trauma cráneoencefálico. Los objetos penetrantes retenidos incluyen flechas, cuchillos y destornilladores. La conducta correcta es no retirarlos hasta descartar lesión vascular y establecer un plan neuroquirúrgico. La manipulación o extracción prematura puede producir lesión vascular fatal y hemorragia intracraneal. La craneotomía o craniectomía tiene indicaciones específicas. Puede realizarse para evacuación de hematomas accesibles, deterioro neurológico rápido o lesiones en zonas remotas sin acceso neuroquirúrgico inmediato. En hematomas generalmente se prefiere craneotomía con colgajo óseo. El objetivo principal es descomprimir el cerebro. En cuanto al pronóstico, todos los pacientes deben recibir manejo intensivo hasta valoración neuroquirúrgica. Los niños con lesiones graves pueden tener una recuperación importante, por lo que requieren vigilancia especializada. La muerte cerebral se define como ausencia de posibilidad de recuperación de la función cerebral. Los criterios incluyen escala de coma de Glasgow igual a 3, pupilas no reactivas y ausencia de reflejos del tronco cerebral. Deben evaluarse reflejos como oculocefálico, corneal, ojos de muñeca y reflejo nauseoso. También debe existir ausencia de respiración espontánea en una prueba formal de apnea. Antes del diagnóstico deben descartarse factores reversibles como intoxicación por alcohol o drogas e hipotermia. Para confirmar muerte cerebral pueden utilizarse estudios auxiliares. Estos incluyen electroencefalograma demostrando ausencia de actividad eléctrica, estudios de flujo sanguíneo cerebral mediante isótopos, Doppler o xenón, y angiografía cerebral. Es importante normalizar parámetros fisiológicos antes del diagnóstico y confirmar que no existen efectos farmacológicos. En niños se deben realizar evaluaciones repetidas y confirmar estabilidad antes de interrumpir soporte vital. Finalmente, el trabajo en equipo en el trauma craneoencefálico es fundamental. Los objetivos son prevenir lesión cerebral secundaria, asegurar vía aérea y evitar hipoxia, reconocer la necesidad de neurocirugía temprana y realizar traslado oportuno a centros especializados. Cada integrante del equipo cumple una función: manejo adecuado de vía aérea, control de oxigenación, identificación rápida de lesiones y coordinación entre especialistas. Siempre debemos priorizar la lesión craneoencefálica sobre otras lesiones cuando compromete la vida. Con esto finalizamos la cuarta parte y final del trauma craneoencefálico. Hemos recorrido desde la evaluación secundaria hasta los tratamientos médicos, quirúrgicos y los criterios de muerte cerebral. Espero que esta explicación te haya permitido comprender el manejo integral del paciente con TCE, cómo se aborda en urgencias, neurocirugía y cuidados intensivos.
Recuerda suscribirte para continuar con más clases de medicina avanzada. Nos vemos en la próxima explicación.